Ahora, esta es una petición por la renovación de las misericordias de Dios para su pueblo en un momento de sufrimiento. La salvación que se busca es tanto espiritual como material. El Salmo tiene dos secciones casi iguales: la petición del pueblo, la respuesta de un profeta de que Dios responderá. La primera sección consiste en dos estrofas que nos muestran este recuerdo de las pasadas misericordias divinas y una petición por una nueva misericordia o el fin de la ira de Dios, así como salvación. La segunda sección también tiene dos estrofas, una promesa profética que las misericordias de Dios pronto vendrán, y una referencia a las bondades del pacto de Dios que asegurará que sus misericordias lleguen para renovar la tierra. Las palabras claves del Salmo es la palabra restáuranos, apártanos, volver y vuelvan, que se refieren a la restauración por el favor del pacto. La posible referencia a la lluvia sugiere que este salmo era cantado en otoño durante la fiesta de los tabernáculos. Este Salmo 85 prosigue con una mezcla de temas que se revela del poema anterior, el que revisamos el día de ayer, este Salmo 84. Además, incorpora de forma alternada la pena y el gozo. El salmista disfruta la bondad divina que se revela de forma clara en medio de la historia del pueblo, que implica que esas virtudes no se están sintiendo en el presente de la comunidad. El clamor del poeta es de restauración, que puede implicar una realidad de crisis, cautiverio, dolor y desesperanza. No solo pueden aplicarse las ideas expuestas en el Salmo a la época exílica, sino que pueden contextualizarse en medio de situaciones de dolor que requieran la intervención salvadora y restauradora de Dios. Para el poeta, la crisis es producto de la ira divina. Vemos entonces en los primeros 3 versículos de este Salmo 85 las acciones de gracias por las intervenciones divinas en el pasado. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. El Salmo comienza con el recuento del pasado reciente. El pueblo reconoce la bondad divina e identifica con claridad las manifestaciones de esa misericordia. El Señor fue propicio a la tierra, volvió, es decir, finalizó la cautividad, perdonó la iniquidad, cubrió los pecados, reprimió su enojo y apartó la ira de su pueblo. En esas afirmaciones se pone en evidencia la acción liberadora de Dios y se revela el amor divino hacia su pueblo, es decir, Dios perdona y libera, fundamentado en su misericordia y amor. Para los versículos 4 al 7 dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En esta sección del poema se revela una falta de compromiso liberador de parte de Dios. El salmista y el pueblo se sienten cautivos, amargados y desesperados. Sienten que la manifestación de la ira divina no ha concluido. Además, perciben que el enojo de Dios no se ha disipado. Tienen la sensación de que el Señor ha olvidado sus actos salvadores de antaño. Y ante esa experiencia de soledad y abandono, claman al Señor por restauración. Suplican que se manifieste la misericordia y se haga realidad la salvación. Entre la primera sección y la segunda sección del poema se manifiestan varias diferencias importantes. En la primera parte,
Dios restaura a los cautivos de Jacob. En la segunda se necesita una nueva restauración. En la primera sección la ira divina se había disipado. En la segunda el pueblo entiende que todavía se manifiesta el furor del Señor. En la primera el pueblo se alegraba con vida. En la segunda la comunidad clama por vida, que está solo en niveles de esperanza. En la primera, el pueblo sentía el amor y la misericordia de Dios. En la segunda, se piden nuevamente esos valores y gracias del Señor. El corazón de la pregunta retórica del salmista es la siguiente: ¿hasta cuándo permanecerá el enojo divino? Y añade: ¿extenderá el Señor su ira a más de una generación de israelitas? Y ante esa posibilidad de crisis mayor, el poeta expresa su clamor con firmeza y seguridad. Se necesita con urgencia la restauración divina, que se fundamenta prioritariamente en la misericordia y se hace realidad en la salvación que produce Dios. Esas acciones redentoras del Señor generan en el pueblo expresiones de gozo pleno y regocijo. Para la parte final del versículo 8 al 13, leemos: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El poema finaliza con una especie de oráculo de esperanza y restauración. Algún profeta en el culto se levanta para articular un mensaje de salvación, redención y paz para la gente fiel, identificándolos en el Salmo como los santos y los que temen a Dios. Esa paz que, de acuerdo con el testimonio bíblico, no es solo la ausencia de conflictos y carencia de adversidades, sino la manifestación plena de la gracia, bondad y vida de Dios. El mensaje es que la redención y la restauración están próximas a llegar al pueblo. Ya regresará la gloria divina a la tierra. La misericordia se encuentra con la verdad. La justicia se besa con la paz. La verdad se manifestará en la tierra y la justicia llenará el universo.